El hierro candente dejaba una marca perfecta en la piel desnuda. Un círculo con las iniciales del propietario, grabado para siempre en el muslo izquierdo, justo donde la túnica no podría ocultarlo. La niña no gritó. Ya no le quedaban lágrimas. A sus pies, el suelo de mármol del ágora se manchaba de sangre fresca, mientras a pocos metros, ciudadanos atenienses celebraban los logros de su democracia. Era el año 430 a.C., la edad dorada de Atenas, y aquella marca no era la de una criminal. Era el sello de propiedad de una esclava sexual de apenas 12 años que acababa de ser comprada por menos dinero del que costaba un pan de cebada. Dicen que el cuerpo no miente, y los cuerpos de miles de mujeres en la Atenas clásica contaban una historia que los filósofos prefirieron no escribir. Sus pieles llevaban las cicatrices de un sistema que convirtió la carne humana en mercancía, la violación en religión y el sufrimiento en impuesto estatal. No eran prostitutas. Eran instrumentos de placer marcados como ganado, clasificados por procedencia y vendidos en mercados que funcionaban a plena luz del día, bajo la mirada benévola de los mismos dioses que protegían la sabiduría y la justicia. Mientras Sócrates hablaba de virtud en los jardines de Academos, mientras Pericles pronunciaba discursos sobre la igualdad ante la ley, mientras los dramaturgos escribían tragedias sobre el honor y la dignidad humana. A pocas calles de distancia se desarrollaba el comercio más brutal y sistemático de cuerpos femeninos que la historia haya documentado. Y lo más escalofriante no era que existiera, era que nadie lo cuestionaba. Era legal, era moral, era necesario. Era el precio silencioso de la civilización más admirada del mundo antiguo. Esta no es la historia de una reina ni de una princesa. Es la historia de miles de mujeres sin nombre que sostuvieron con sus cuerpos sangrantes la gloria eterna de Atenas. Mujeres cuyos impuestos de prostitución financiaron la construcción del Partenón, cuyos gritos alimentaron las arcas del Estado democrático, cuyos cadáveres fueron arrojados a las cloacas para que nadie pudiera recordar su existencia. Para entender cómo la cuna de la democracia se convirtió en el infierno de la mitad de sus habitantes, hay que descender a los sótanos de la historia y enfrentar una verdad que los libros de filosofía jamás quisieron contar. Para entender cómo llegó a normalizarse la esclavitud sexual en Atenas, hay que retroceder al siglo VI a.C., cuando las reformas de Solón establecieron las bases de lo que más tarde se convertiría en la democracia. Pero estas reformas tenían una trampa mortal. La libertad de unos se construía sobre la esclavitud absoluta de otros, y entre todos los esclavos, ninguno era más vulnerable que las mujeres destinadas al comercio sexual. El sistema era simple y brutal. Las niñas llegaban a Atenas por 3 vías. Nacían esclavas de madres ya prostituidas, eran capturadas en las constantes guerras de expansión, o, lo más común, eran vendidas por sus propias familias cuando la pobreza las desesperaba. No había edad mínima. Documentos de la época hablan de niñas de 7 años siendo preparadas para el trabajo y de transacciones donde se pagaba más por aquellas que aún no habían comenzado a menstruar. Una vez adquiridas, eran llevadas a los ergasterios, talleres especializados donde se las clasificaba como si fueran ganado. Las más hermosas, destinadas a los simposios de la élite. Las de mediana belleza, a los burdeles del puerto. Las consideradas feas o enfermas, a los barrios más sórdidos del cerámico, donde cualquier hombre podía acceder a ellas por el precio de una hogaza de pan. Pero todas, sin excepción, eran marcadas con hierro candente.
El dolor era parte del proceso. La cicatriz, una advertencia perpetua. Este cuerpo no te pertenece. Nunca te ha pertenecido, jamás te pertenecerá. Los propietarios no las llamaban mujeres, las llamaban andrápoda, pies de hombre, un término que las reducía a la categoría de herramientas bípedas. Según las leyes de Solón, matar a una esclava sexual tenía la misma penalización que destruir un arado, una multa que se pagaba al dueño por daños materiales. No existía el concepto de violación contra ellas, porque jurídicamente carecían de la capacidad de consentir o negarse. Su única función era recibir. Su única identidad era estar disponible. El Estado ateniense no solo toleraba este comercio, lo administraba activamente. Creó un sistema de licencias para burdeles. Estableció impuestos específicos sobre cada transacción sexual y designó funcionarios, llamados astinomoi, cuyo trabajo era inspeccionar regularmente a las esclavas para garantizar que estuvieran en condiciones de uso. Si una enfermaba, era apartada hasta recuperarse o morir. Si quedaba embarazada, el feto era abortado con métodos que frecuentemente la mataban a ella también. Si envejecía o perdía atractivo, era vendida a establecimientos de menor categoría hasta terminar en las calles, mendigando y prostituyéndose por sobras de comida. Los documentos fiscales muestran que los impuestos recaudados del comercio sexual representaban entre el 15 y el 20% de los ingresos del Estado ateniense. Este dinero financiaba no solo obras públicas, sino también festivales religiosos, representaciones teatrales y las propias escuelas donde los filósofos enseñaban sobre la dignidad humana. La paradoja era perfecta. La sabiduría se pagaba con sangre, la belleza se construía sobre el dolor y la libertad se sostenía con cadenas invisibles. Y como si la explotación económica no fuera suficiente, el sistema ateniense había encontrado la manera de convertir incluso la violencia sexual en experiencia religiosa. Durante las grandes Dionisias, las festividades en honor al dios del vino y la fertilidad, las esclavas sexuales no eran solo utilizadas, eran ofrecidas como sacrificios vivos en rituales que duraban días enteros y que convertían la violación colectiva en celebración divina. Marzo del año 425 a.C. Las calles de Atenas brillaban con antorchas, máscaras y vino. Era el tiempo de las grandes Dionisias, el festival más importante en honor a Dionisio, donde se celebraban la fertilidad, el teatro y la renovación de la vida. En esos días, los ciudadanos asistían a las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, que exploraban la justicia, el destino y la dignidad humana. Sin embargo, detrás del esplendor cultural, la ciudad también albergaba rituales religiosos que reflejaban una profunda desigualdad social y de género. Algunos textos antiguos mencionan ceremonias dedicadas al dios Dionisio, que mezclaban fervor espiritual, teatro y prácticas de carácter simbólico relacionadas con la fertilidad de la tierra. En ellas participaban mujeres esclavizadas o consagradas a los templos, sometidas a una rígida estructura ritual que las despojaba de toda libertad personal. Durante los 5 días del festival, Atenas vivía una dualidad inquietante. Por un lado, el arte alcanzaba su punto más alto. Por otro, la religión justificaba jerarquías y sacrificios humanos simbólicos, que hoy se interpretan como una expresión de poder colectivo, más que de fe.
Lo que para los ciudadanos era comunión divina, para las víctimas significaba silencio y deshumanización. Así, mientras en el teatro se representaban las más sublimes tragedias sobre el valor, la compasión y la justicia, fuera de él se reproducían costumbres que negaban esos mismos ideales. La paradoja ateniense quedaba al descubierto. La cuna de la razón y el arte coexistía con prácticas que convertían la fe en un mecanismo de control social. Pero tal vez lo más aterrador del sistema ateniense no era la brutalidad ritualizada de las Dionisias, sino la manera en que la esclavitud sexual se había convertido en el motor económico silencioso de la democracia más admirada del mundo antiguo. Cada voto en la asamblea, cada discurso en el ágora, cada obra de arte que decoraba la Acrópolis se pagaba, en parte, con el sufrimiento sistemático de mujeres reducidas a mercancía. Los registros fiscales atenienses, conservados en fragmentos de papiro y ostraca, revelan la magnitud del comercio. Solo en el puerto del Pireo funcionaban más de 200 burdeles oficialmente registrados, que daban trabajo a cerca de 8.000 esclavas sexuales. Cada establecimiento pagaba al Estado una licencia anual equivalente al salario de 6 meses de un artesano especializado. Además, cada transacción sexual estaba gravada con un impuesto del 10%, que se recaudaba directamente de los clientes a través de un sistema de fichas que se compraban a funcionarios estatales. Pero el dinero era solo el principio. El sistema había creado una compleja red de dependencias económicas que involucraba a toda la sociedad ateniense. Los esclavos que construían y mantenían los burdeles, los artesanos que fabricaban los implementos de tortura y restricción, los médicos que realizaban abortos y curaban enfermedades venéreas, los sacerdotes que bendecían los rituales, los funcionarios que supervisaban las inspecciones, los ciudadanos que trabajaban como proxenetas, incluso las mujeres libres atenienses, que ocasionalmente se empleaban como vigilantes o administradoras de esclavas más jóvenes. La ubicación de los burdeles no era casual. Los más grandes y costosos se concentraban alrededor del ágora, donde los ciudadanos podían acceder a ellos después de participar en la vida política. Los de precio medio rodeaban el puerto, donde comerciantes de paso gastaban dinero de otras ciudades. Los más baratos se situaban en los barrios artesanales, donde trabajadores y esclavos urbanos podían pagar tarifas ínfimas a cambio de acceso a mujeres en las peores condiciones físicas y emocionales. Cada categoría tenía su propia estructura de precios, cuidadosamente regulada por el Estado. Una noche con una esclava de primera categoría, joven, hermosa, educada en música y conversación, costaba lo mismo que el salario de 3 días de un soldado hoplita. Una esclava de segunda categoría valía el precio de una comida completa en una taberna respetable. Las de tercera categoría se alquilaban por el equivalente a una copa de vino aguado. Y las que estaban enfermas, envejecidas o embarazadas, se ofrecían gratuitamente a quien quisiera usarlas, como un servicio público financiado por el Estado. El sistema legal protegía meticulosamente los derechos de propietarios y clientes, pero criminalizaba cualquier intento de resistencia por parte de las esclavas. Una mujer que se negara a atender a un cliente podía ser azotada públicamente. Una que intentara escapar era marcada en la cara y vendida a gladiadores para entretenimiento en espectáculos, donde la violación pública formaba parte del programa. Una que atacara a un cliente, incluso en defensa propia, podía ser ejecutada de inmediato sin proceso judicial.
Pero la ley también establecía protecciones siniestras para las propias esclavas que revelaban la hipocresía profunda del sistema. Estaba prohibido dañarlas permanentemente, sin autorización del propietario. Estaba prohibido matarlas sin compensación económica. Estaba prohibido robarlas o usarlas sin pagar las tarifas correspondientes. Es decir, la ley ateniense protegía a las esclavas sexuales exactamente de la misma manera que protegía cualquier otra propiedad privada, no por su humanidad, sino por su valor comercial. Y mientras todo esto ocurría, los filósofos más grandes de la historia humana desarrollaban teorías sobre la justicia, la virtud y la vida buena a pocos metros de distancia de los mercados de carne humana. Sócrates, que enseñaba que la sabiduría consistía en reconocer la propia ignorancia, nunca cuestionó públicamente un sistema que convertía a la mitad de la población en objetos de uso. Platón, que imaginó una república ideal gobernada por filósofos reyes, diseñó su utopía manteniendo la esclavitud como institución necesaria para liberar a los ciudadanos del trabajo manual. Aristóteles, que definió al ser humano como animal político, explicó que algunos humanos, especialmente mujeres y bárbaros, eran esclavos por naturaleza, y que usarlos sexualmente era tan natural como usar herramientas para construir. La contradicción no era accidental, era estructural. La democracia ateniense, con su ideal de ciudadanos libres, participando en igualdad en los asuntos públicos, solo era posible porque la mayor parte del trabajo productivo, incluyendo la satisfacción sexual de los ciudadanos, estaba delegada a esclavos que no tenían derechos, voz ni existencia legal. La libertad de unos se construía literalmente sobre la total ausencia de libertad de otros. Y entre todos los esclavos, las mujeres destinadas al comercio sexual eran las más vulnerables, las más desprotegidas, las más invisibles. Ya no eran niñas cuando morían, pero tampoco habían llegado a ser mujeres. La mayoría no sobrevivía más allá de los 25 años. Sus cuerpos, destruidos por años de violencia sistemática, enfermedades venéreas sin tratamiento, abortos forzados con instrumentos primitivos y el desgaste psicológico de una existencia reducida a pura funcionalidad sexual, simplemente dejaban de resistir. Y cuando eso ocurría, el sistema ateniense había previsto incluso la manera de hacer desaparecer sus cadáveres sin dejar rastro. No había cementerios para esclavas sexuales. No había rituales funerarios. No había luto familiar ni duelo social. Cuando una moría, era responsabilidad del propietario deshacerse del cuerpo de la manera más económica posible. La mayoría terminaba en el Barathron, un pozo profundo en las afueras de Atenas, donde se arrojaban los cadáveres de criminales ejecutados, esclavos muertos y animales sacrificados. Allí, mezclados con carroña y basura, los restos de miles de mujeres se convertían en tierra anónima. Otras eran vendidas, incluso muertas, a las escuelas de medicina atenienses, donde estudiantes practicaban disecciones en cadáveres femeninos. Los médicos griegos creían que el cuerpo de una mujer que había sido intensamente utilizada proporcionaba mejor conocimiento anatómico que el de vírgenes o matronas respetables. De esa manera, incluso después de la muerte, sus cuerpos seguían siendo útiles para el progreso intelectual de la civilización que las había destruido. Pero lo más escalofriante era lo que ocurría con aquellas que intentaban sobrevivir más allá de la edad útil. A medida que envejecían y perdían valor comercial, eran transferidas a los niveles más bajos del sistema,
burdeles clandestinos en sótanos del cerámico, donde cualquier hombre podía acceder a ellas a cambio de una moneda o incluso de comida. En estos lugares, las condiciones eran tan brutales que la muerte era frecuentemente un alivio. Los testimonios, fragmentarios y dispersos en textos de moralistas cristianos posteriores, describen escenas que desafían cualquier comprensión humana. Mujeres de 40 años, desdentadas y enfermas, siendo violadas por grupos de adolescentes como parte de ritos de iniciación sexual. Esclavas ciegas, sordas o mutiladas, siendo utilizadas por hombres que pagaban tarifas reducidas por mercancía defectuosa. Mujeres embarazadas de clientes desconocidos, pariendo en los mismos lugares donde trabajaban, para que sus hijas fueran inmediatamente incorporadas al sistema sin pasar siquiera por una infancia libre. Y durante todo este proceso, la sociedad ateniense mantenía una hipocresía que revela la profundidad de su corrupción moral. Las mismas leyes que protegían meticulosamente la virtud sexual de las mujeres ciudadanas, hijas, esposas y madres de ciudadanos, establecían penas de muerte para quien las deshonrara, legitimaban la esclavización sexual de todas las demás. Un ciudadano ateniense que violara a la esposa de otro ciudadano podía ser ejecutado inmediatamente por el marido ofendido. Ese mismo ciudadano podía violar a 100 esclavas en una sola noche y ser considerado un participante normal en la vida social de su ciudad. La división no era solo legal, era moral y religiosa. Las mujeres ciudadanas eran consideradas sagradas porque su pureza sexual garantizaba la legitimidad de la descendencia ciudadana. Las esclavas sexuales eran consideradas necesarias porque su disponibilidad sexual protegía esa misma pureza, canalizando los impulsos masculinos hacia objetos que no podían contaminar la pureza de la sangre ateniense. Es decir, la virtud de unas se construía sobre la degradación absoluta de otras. Esta lógica perversa alcanzó su expresión más refinada en los textos filosóficos de la época. Aristóteles explicaba que la diferencia entre una esposa y una esclava sexual era la misma que existía entre un instrumento musical y una herramienta de trabajo. Ambos eran útiles, pero para funciones completamente diferentes. Una esposa era como una lira, creada para producir armonía en el hogar y belleza en la descendencia. Una esclava sexual era como un martillo, diseñada para satisfacer necesidades básicas sin comprometer la calidad de la obra principal. Y mientras los filósofos elaboraban estas teorías, mientras los políticos debatían sobre justicia y virtud en la asamblea, mientras los dramaturgos escribían tragedias sobre el destino humano, cada día, en cada burdel de Atenas, mujeres sin nombre morían un poco más, hasta que la muerte física las liberaba de una existencia que nunca había sido vida, sino solo funcionamiento. Siglos después, cuando los últimos burdeles de Atenas habían sido cerrados por emperadores cristianos, cuando las últimas esclavas sexuales habían muerto en el olvido, cuando el sistema que las había devorado se había convertido en polvo, los templos construidos con su sangre seguían en pie. El Partenón, símbolo eterno de la belleza y la sabiduría griegas, había sido financiado en parte con los impuestos recaudados de su sufrimiento. El teatro de Dionisio, donde se representaron las tragedias más sublimes de la literatura universal, había sido el escenario de las violaciones rituales más sistemáticas de la historia. Y aún hoy, 25 siglos después, millones de personas visitan estos monumentos sin saber que su belleza eterna se construyó sobre el dolor temporal de miles de mujeres sin nombre. Contemplan la perfección del mármol blanco sin preguntarse cuánta sangre fue necesaria para pagar su construcción. Admiran la sabiduría de los filósofos griegos sin cuestionar cómo pudieron elaborar teorías sobre la dignidad humana mientras toleraban la deshumanización sistemática de la mitad de la población.
porque esta es la verdad que los libros de historia prefieren omitir. No existe belleza inocente cuando se construye sobre el sufrimiento. No existe sabiduría pura cuando convive con la brutalidad. No existe civilización admirable cuando reserva su humanidad solo para algunos de sus miembros. La Atenas clásica nos legó la democracia, la filosofía, el teatro y la arquitectura que definen nuestra cultura occidental. Pero también nos legó la demostración más clara de que los logros más grandes pueden convivir con los crímenes más atroces, y que la capacidad humana para la belleza es inseparable de la capacidad humana para la crueldad. Esta no es la historia de una princesa que perdió su reino, ni de una reina que enloqueció de amor. Es la historia de miles de mujeres que perdieron su humanidad para que una civilización pudiera conservar su gloria. Es la historia de cuerpos marcados con hierro candente para que otros cuerpos pudieran ser inmortalizados en mármol. Es la historia de voces silenciadas para siempre, para que otras voces pudieran ser recordadas eternamente. Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero a veces la historia la escriben también los verdugos. Y durante más de 2000 años, la historia de Atenas ha sido escrita por quienes celebraron su grandeza mientras ignoraron su brutalidad, por quienes admiraron su sabiduría mientras olvidaron su crueldad, por quienes veneraron su legado mientras borraron a sus víctimas. Hoy, cada vez que alguien habla de la cuna de la democracia, cada vez que se celebra el milagro griego, cada vez que se enseña filosofía ateniense como la base del pensamiento occidental, es importante recordar que ese milagro tuvo un precio y que ese precio lo pagaron con sus cuerpos y sus vidas miles de mujeres cuyos nombres nunca conoceremos, cuyos rostros nunca veremos, cuyas voces nunca escucharemos, pero cuya historia, al fin, merece ser contada. Así mueren las civilizaciones, no cuando sus templos se derrumban, sino cuando sus contradicciones morales se vuelven insostenibles. Atenas no fue destruida por los bárbaros. Fue destruida por la imposibilidad de mantener indefinidamente un sistema donde la libertad de unos requería la esclavitud absoluta de otros, donde la belleza de algunos exigía la degradación total de muchos, donde la humanidad de pocos se construía sobre la deshumanización de multitudes. Y si esta historia te ha incomodado, si algo dentro de ti se rebela contra la hipocresía que permitió que la sabiduría conviviera con la brutalidad, pregúntate, ¿cuántas contradicciones similares toleramos hoy? ¿Cuántos logros contemporáneos se construyen sobre sufrimientos que preferimos no ver? ¿Cuántas bellezas admiramos sin preguntarnos por su precio? Porque solo cuando se cuentan las verdades enterradas, las voces silenciadas vuelven a hablar. Y solo cuando escuchamos a quienes fueron borrados de la historia oficial, podemos entender realmente qué significa ser humano.